Sean bienvenidos. Este video va dirigido especialmente para noveno y primer año de bachillerato. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Eh, Son los contenidos de la unidad 1, Introducción a la ciencia de la computación. Así se titula la unidad y lo estaremos desarrollando, primero Dios, en la semana desde el lunes 26 al viernes 30. Este es el temario, el cual estuvimos analizando en clases anteriores y ahora estaremos desglosándolo ya de una manera más compacta y estaremos apoyándonos en algunos contenidos que estuvimos estudiando el año pasado. Para seguir el mismo orden que llevo con primer año, hago la aclaración que no seguí el orden correcto con ellos por un pequeño error a la hora de compartir el documento. Empezamos primero por el tema de generaciones, aunque deberíamos haber iniciado por el tema de qué es una computadora. Una ligera modificación en el cómo estaba programado. Bien, cuando hablamos de generación de computadoras, todo esto no lo vamos a leer nuevamente. Yo sé que son 12 páginas, es un contenido bastante interesante el que se ofrece aquí, pero nos vamos a ir a partes puntuales. Una de las primeras partes que estuvimos discutiendo era qué define una generación de computadoras. Como ustedes puedan recordar, han existido para muchos 5 generaciones de computadoras, aunque esto lo analizábamos en clase. Algunos dicen que son 6. No vamos a discutir quién de los dos tiene razón, pero nos vamos a quedar con la definición de 5 por el momento. Clasificadas según sus componentes o tecnologías utilizadas, y aquí nos da los ejemplos. Tubos de vacío, la primera generación; transistores, la segunda; circuito integrado, la tercera; microprocesadores, la cuarta; e inteligencia artificial, la quinta. Aquí nos está diciendo que una generación no se caracteriza por que tienen tantos años de diferencia, porque son de tal compañía. La clave principal era la tecnología, eran los componentes que tenían. Una generación de computadoras es un periodo en el que son lanzadas al mercado un grupo de dispositivos con tecnología, características y capacidades semejantes, aunque sean de diferentes fabricantes. Cuando se crea un dispositivo que supera al resto debido a sus componentes o tecnología, entonces comienza una nueva generación. Ahí va recalcando lo que yo les menciono, que la tecnología del momento era lo que daba esas características, esas capacidades. Le pongo un ejemplo sencillo. Yo tuve un teléfono que su capacidad era 1 GB de RAM. En su momento yo lo sentía que era una bestia, o sea, que sentía que volaba con ese teléfono, porque había tenido teléfonos que incluso, sin mentirle, tenían 512 megabytes de RAM. Entonces, sentía la diferencia. Hoy, si usted me pregunta que usara un teléfono con 1 GB de RAM, yo le diría que estaría loco para usar un teléfono así, porque no es que sea consumista, pero para el estilo de vida y las necesidades que yo tengo, no me da abasto 1 GB de RAM. Entonces, hoy no es raro que usted de repente vea a alguien que tiene 16 GB de RAM. Tal vez para mí es un poco todavía extraño porque no he llegado a costearme un teléfono de eso, pero es común ver 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, es muy común. Pero hay dispositivos con más capacidad, entonces vemos cómo poco a poco van mejorando. Y aquí dice que tenemos un ejemplo: las primeras generaciones de computadoras con microprocesadores, que son las que utilizamos hoy en día, desplazaron a aquellas que estaban compuestas por circuitos integrados, que eran mucho más grandes, eran pesadas, eran lentas, y dice que eso cambió y a eso se debió una nueva generación de computadoras. No leeremos nuevamente qué es una válvula de vacío, solo le menciono que es lo que se utilizaba en la primera generación. Era un dispositivo más que todo para regular las señales eléctricas y que, como dato curioso que yo le he venido mencionando en las clases, se utilizaban 17.468 en el primer computador conocido en la historia. Tal vez no fue el primero, pero sí el más popular, ya que el primero dice que era la alemana Z3, pero la más mundialmente reconocida fue la ENIAC, la cual, datos curiosos, pesaba 32 toneladas, medía 30 metros de largo y usaba 17.468 válvulas y elevaba la temperatura del lugar donde se encontraba a 50 grados Celsius.
haciendo que fuera un infierno estar ahí sin ninguna refrigeración necesaria, ¿verdad? Bien, vamos de lleno a lo que es la primera generación. Estos son los temas que estuvimos desarrollando la clase pasada, pero no está de más el poder hacer un repaso y agregar los temas nuevos que estaremos desarrollando. Bien, una disculpa por la interrupción. Le estaba contando acerca de la primera generación de computadoras y la primera generación, el componente que la caracterizó fueron los tubos de vacío. ¿En qué año se dio? En 1940 y 1956. Si usted toma en cuenta estos años y hace memoria de los sucesos históricos, en 1940 básicamente aún se estaba desarrollando lo que era la Segunda Guerra Civil, que recuerde que inició en el año de 1939 y finalizó lo que es en el año de 1945. ¿Qué significa? Que las computadoras, aunque suene oscuro o gris, se crearon, se diseñaron con una búsqueda militar para generar una ventaja. Las computadoras no eran para beneficiar a la humanidad. Sin embargo, los avances que se notaron fueron tan significativos, tan grandes, que se decidió retomar el proyecto y no abandonarlo y centrarlo solo en el área militar. ¿Qué significa y qué es lo que yo quiero recalcar? Que aunque suene gris, hay guerras que fueron necesarias para que el ser humano pudiera desarrollarse. Como le digo, lo dejo como detalle curioso. Y aparecieron las primeras computadoras que dieron origen a los dispositivos que conocemos hoy en día. O sea, esas son las predecesoras, esas son las tatarabuelas, podemos decir. En ese momento se trataban de aparatos conformados por grandes tubos de vacío. Y en la imagen que está arriba usted puede ver, para que tenga una idea, cómo era un tubo de vacío. Ocupaban habitaciones enteras. En la imagen de abajo usted puede ver el ejemplo, si no me equivoco es la Univac, la que tenemos ahí. Y yo creo que de la ENIAC no tenemos ninguna foto, que la quedaré pendiente. Recordemos que ocupaban habitaciones enteras. ¿Por qué? Porque pesaban 32 toneladas, por ponerles ejemplo, y medían 30 metros. Entonces, por eso es que eran tan pesadas. Un tubo de vacío es un componente electrónico en forma de bulbo que se encarga de amplificar o modificar una señal eléctrica. Este dispositivo fue clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y la computación. De hecho, se sigue utilizando hoy en día en aparatos como el horno, microondas o los transistores de radiofrecuencia. Claro, obviamente se ha de haber modernizado el componente, pero en algunos electrodomésticos usted lo puede encontrar. Las computadoras de primera generación solo podían realizar una operación a la vez, consumían mucha energía eléctrica, estaban programadas en un lenguaje máquina, que es un lenguaje de programación de bajo nivel, y la entrada y salida de los datos se hacía con tarjetas perforadas. Era un medio de almacenamiento no renovable, lo vamos a decir en ese sentido, como una USB. Una USB, usted le pasa algo, lo puede borrar y reutilizar. Una tarjeta perforada, una vez almacenada la información, ya no podía borrar esa información y poner otra, porque por algo dice el nombre, tarjeta perforada. Pero bueno, un ejemplo de computadora de primera generación es la Univac, desarrollada en la oficina de censo en 1951. Ahí puede ver que entra perfectamente en los años que le vengo mencionando. Y aquí, algo que yo menciono es que esas consumían tanta energía. ¿Por qué? Porque no eran tan modernas como lo son hoy en día. Eran muy grandes. Entonces, en aquel entonces, aparte de ser grandes, aparte de ser pesadas, eran costosas como no tiene una idea. Era imposible que una persona pudiera adquirir una de ellas. Es más, me atrevo a decir, era casi imposible que una empresa adquiriera una de ellas porque tenía un costo exageradamente exorbitante. Y hago hincapié, que yo lo mencioné en clase, que si tuviéramos computadoras como esa hoy en día, yo creo que tuviéramos una crisis eléctrica exagerada. Y como aplicarlo al actual vivir, la IA está generando una escasez eléctrica de esa manera. ¿Por qué? No es que le diga que ya tenemos una crisis y que no alcanza la electricidad, pero al paso que va creciendo la IA, muy posiblemente puede generar un problema energético.
que no se pueda alimentar, o sea, no se le pueda dar abasto al mantenimiento que necesita la IA. Obviamente la IA necesita energía y deberíamos encontrar una energía renovable y sustentable para poder darle abasto al paso que va creciendo. Entonces lo dejo como un detalle curioso a mencionar, ¿verdad? Que problemas que han sucedido en el pasado pueden llegar y afectarnos en el presente. Así que el consejo que nos da la historia es modernizarnos para poder seguir avanzando. Bueno, vamos con lo que es la segunda generación, que aquí yo le hago hincapié en los años de 1956 a 1963. Se mantuvo vigente la segunda generación de computadoras que llegó con la invención de los transistores. Por aquí, si no me equivoco, creo que tengo una pequeña imagen de un transistor. Lo soñé entonces, lo soñé porque no, no la tengo entonces. Sí, se la voy a deber. Recuerdo que por ahí la había visto, pero no. Bien, los transistores es aquí tenemos uso del internet, ¿para qué lo voy a dejar imaginarse de los transistores? Es una pieza muy pequeña, claro, en su momento tal vez pudo haber tenido un tamaño más grande, pero es un componente muy potente, que gracias a él, pues pudo reducirse en gran medida el tamaño de la computadora. Aquí nos quedamos. Esto supo un reemplazo de los tubos de vacío, ese es el componente, los 17.468 los vino a desplazar, ya que ellos pues básicamente tenían un tiempo, por ahí estuve leyendo, de 6 a un año. O sea, imagínense, estar cambiando cada año 17.468 era un gasto exagerado, pero bueno, los transistores pues eran mucho más resistentes y se usaban en menor cantidad porque como eran más eficientes no necesitábamos tantos de esos componentes. Claro, todo componente electrónico llega un momento que se daña, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Bien, esto supuso un reemplazo de los tubos de vacío y un avance importante en el mundo de la computación. Dice que un transistor es un dispositivo que sirve como regulador de la corriente eléctrica, lo que permitió la creación de computadoras más eficientes en términos energéticos. Ahí vemos que ya estaban solucionando ese posible problema y qué bueno por ello. Las computadoras de segunda generación no solo se diferencian por la tecnología, ahí vemos que otra característica era el menor tamaño. El cambio del lenguaje de programación que pasó al lenguaje ensamblador. Este es un lenguaje básico y no portable, es decir, no podía ser usado en otra computadora, pero consume menos recursos que su antecesor. Y dice que estas computadoras seguían utilizando tarjetas perforadas. Y el ejemplo de ella era la PDP-1, en la cual se desarrolló en 1960 eh, el primer videojuego. Y el primer videojuego, usted lo ve, Space War, Space War de 1960, el videojuego. Y aquí creo que sí tenemos, ahí puede ver incluso, bueno, no tengo derechos de autor para poner este video, pero vamos a poner una imagen. No sale más barato eso, para respetar los derechos de autor. Así se veía, ¿ves? No piense usted que tenía unos gráficos, 3D o toda la cosa. No, eran gráficos sumamente sencillos, es la palabra que busco. Pero para su época era avanzadísimo. Era una revolución. Aquí ya vemos versiones más avanzadas o actualizadas del juego, ya que vemos años más, no como se lanzó, años más cercanos. Bien, ¿qué más estábamos viendo? Vaya, aquí tenemos lo que es un ejemplo de lenguaje ensamblador. Estas no son números o letras a lo loco, no. Estos son comandos e instrucciones que algo que no mencioné en la primera generación, pero sí lo dije en la clase, es que la primera generación de computadoras no podía ser manipulada por cualquier persona normal y corriente. Tenía que ser manipulado por un experto en lo que era la computación, alguien que conociera plenamente el hardware para estarlo modificando, porque como les menciono, en la primera generación necesitaba más mantenimiento. Eh, Luego tenemos lo que es el lenguaje ensamblador, que de igual manera la segunda generación de computadoras no la podía utilizar cualquier persona en su diario cotidiano. Tenía que ser un experto en programación y entender lo que era el lenguaje ensamblador. Recordemos que la computadora
Ella no habla español, ella tampoco habla inglés, ni mucho menos francés. Ella habla un lenguaje binario, un lenguaje máquina, que ella solo entiende 0010. Y no hay ningún ser humano que diga 0010, 0001. No hay ningún humano que se exprese de esa manera, pero las computadoras sí. Entonces necesitábamos ese traductor. Yo le doy estos comandos y ella me devuelve un resultado. Es más, aquí vamos a tomar una captura de esto y le vamos a preguntar a la IA así rapidito qué significa, o sea, eh, qué instrucción le estaba dando la compu. Así de simple. Vamos a ver si nos da la respuesta. ¿Qué instrucción estoy dando en lenguaje ensamblador? Vamos a ver si lo logra traducir. Vaya, significa que al valor de X consigo el resultado queda 0 para limpiar el registro de X de una forma rápida. Vaya, aquí lo que básicamente estaba haciendo es que a X era una posición y básicamente lo que se estaba asegurando es que estuviera limpio el registro. Y luego lo que hacía era mover ese valor a un lugar hexadecimal. Es otro tipo de valores. No vamos a entrar en detalle. Y aquí lo que estaba diciendo que en este lugar primero nos asegurábamos que estuviera limpio. En ese lugar íbamos a poner este valor, que ya si lo traducimos en hexadecimal sería este valor, pero si ya lo traducimos a una numeración decimal sería este. Y ahora ya tenía ese valor en específico, esta posición de memoria, tenía este valor en específico. Y la última instrucción era básicamente que restaba a este valor, al que acabamos de agregar, básicamente a el valor que contenía esto, le restábamos el mismo valor. Entonces, al restar, por decir algo, 18 menos 18, solo para poner un ejemplo más claro, el resultado siempre iba a ser 0. O sea que básicamente este proceso lo único que hacía, por decirlo así, era hacer una suma sencilla que contuviera un valor, luego asegurarnos primero que estaba vacía ese lugar, asignarle un valor y luego ese valor restarle ese mismo valor para que volviera a dar 0. Como les digo, es solamente un ejemplo para que nosotros entendiéramos cómo era de complicado utilizar una máquina de ese entonces. Ya eran más pequeñas, pero seguían siendo igualmente costosas y no contaban con periféricos como las que tenemos hoy en día, pues las cuales en ese sentido están mucho mejor equipadas. Bien, y continuamos con el tema de la tercera generación. La tercera generación, ahí dice que surgió a partir de 1964 hasta 1971. Dice que el mercado pues estuvo dominado por la tercera generación de computadoras y lo que las caracterizaba era que incorporaba circuitos integrados. ¿Qué son los circuitos integrados? Son estos de acá. Y como en la descripción nos dice, los circuitos integrados sustituyeron a los transistores. O sea, un circuito integrado es un chip hecho de silicio que cuenta con diferentes componentes que forman una especie de circuito en miniatura. Eso básicamente compactó, vamos a decir así. Hay una palabra que quiero usar, pero no la puedo pronunciar, no sé por qué. Eso compactó la tecnología y la hizo más pequeña. Y los circuitos integrados no los ve solamente en una computadora. Usted, no sé si de chiquito tuvo curiosidad, yo sí lo hice. Si había una radio y la destartaló, ahí venía un circuito integrado. Un juguete sencillo, ahí venía un circuito integrado. Un circuito integrado puede ser de diferentes tipos. Básicamente compone diferentes, eh, valga la redundancia, componentes. Que trae bobina, que trae capacitores, que trae transistores incrustados de una vez, que trae un chip, como ahí lo menciona. Eso era básicamente un circuito integrado. Este tipo de computadora, los datos de entrada y salida eran gestionados a través de periféricos. Aquí es cuando aparecen los periféricos. ¿Y qué son los periféricos? El monitor, el teclado, la impresora, la bocina. Esos son los periféricos. Y aquí lo menciona como el monitor, teclado, la impresora. Además, se masificó el uso de sistemas operativos. Aquí ya empezamos a ver un sistema operativo
que un sistema operativo básicamente hace que la computadora ya no fuera de uso exclusivo de expertos, sino que fuera uso también de personas muy novatas en el tema, personas que a lo mejor no tenían conocimiento de él, que son un tipo de software que permitía la ejecución de múltiples instrucciones. O sea, el sistema operativo fue el que facilitó esa multitarea, que en las generaciones anteriores era algo imposible, o sea, tenía que hacer una en una las diferentes tareas. Y ahí dice que aparecieron también los primeros lenguajes de programación. ¿Cuáles fueron esos primeros lenguajes? COBOL, Fortran, Pascal. Si usted se pregunta, ¿usted utilizó alguno de esos, profe? No, no soy tan viejo. No, personalmente nunca utilicé ninguno de ellos. Sí tengo un conocido, el cual tiene sus años, no le estoy diciendo viejo, por cierto, tiene como unos 50 años de ser programador, entonces él sí, cuando estudió, él vio este tipo de lenguaje y él me contaba de la complejidad de ellos, ya que hoy en día yo hago un código y si lo hago todo desordenado, siempre y cuando esté correcto, va a compilar, va a funcionar, se va a ejecutar, dicho de otra manera. En aquel entonces no, se tenía que seguir una secuencia correcta y si alguna estaba desordenada, aunque todo estuviera correcto, no lo iba a ejecutar. Entonces era un detalle curioso que me pareció. Y aquí también nos habla que son lenguajes de bajo nivel, o sea, son más cercanos. Ahí dice, este tipo de lenguaje se distingue de los de bajo nivel en que son mucho más cercanos al lenguaje natural, o sea, al lenguaje que utilizamos los seres humanos. La programación, ah, déjenme ver si le muestro un ejemplo. Ay, disculpe que estoy subiendo los videos mientras grabo esto. La programación se ha ido modernizando, vamos a usar esa palabra, de tal manera para que usted la entienda mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un código de HTML que nosotros no nos expresamos de esta manera. For, por ahí abajo creo que está el for cerrándolo. Vamos a agarrar este div. Agarro este de aquí, cierro con este div de aquí. Nosotros no nos expresamos de esa manera, pero los lenguajes de programación lo que buscan es hacerse más fácil para la comprensión humana. Así de simple. Que el lenguaje máquina, código binario, además son portables, lo que puedo utilizar en otros dispositivos. Aquí la ventaja que tenían es que ya se empezaban a hacer las cosas portables. Un programa lo podía pasar a otra computadora, un archivo a otra computadora, cosa que hoy en día pues es muy lógica, ¿verdad? Pero en las primeras generaciones era un sueño, era una utopía, era una maravilla no lograda. Entonces aquí vemos un ejemplo. Ya tenemos una versión más actualizada de la UNIVAC, pero ahora era la UNIVAC 1108 y fue una versión, como les menciono, actualizada, ¿verdad? De la primera UNIVAC. Aquí ya puede ver usted algo más compacto, pero creo que usted no lo quisiera llevar a su casa por el peso que aún seguía teniendo. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que son los transistores. Entonces vemos cómo cuando la tecnología se innovaba, se reducía considerablemente el tamaño. Y en la cuarta generación, que aquí la tenemos, aparecieron lo que son los microprocesadores. Un componente tan importante que usted, aunque no lo crea, lo tiene su teléfono, lo tiene su tablet, lo tiene su computadora, lo tienen los dispositivos con más capacidad de aprendizaje, le voy a decir en ese sentido, porque un ejemplo, una casa inteligente tiene sus microcontroladores para realizar las diferentes tareas, para automatizar las cosas. Un vehículo que maneja solo tiene su microprocesador, cual le da las siguientes instrucciones. Y dice que esta generación se dio a partir de 1971. Si usted quiere el dato exacto de cuándo a cuándo se dio, déjeme que lo consulte para que no quede esa duda. A lo mejor es que queda aclarado en este momento. Aquí tenemos el PDF. Toda esta información se estará subiendo y usted la va a poder consultar en cualquier momento. Déjenme aquí abajo están lo de las generaciones. Por ahí estaba. ¿Dónde estaba? Déjenme ver. Eh, Raro que no esté aquí. Vaya, creo que lo agregué en este. Va a disculpar. Efectivamente, creo que aquí sí está.
Aquí está. La cuarta generación de 1971 a 1980. Ahí está. Dejaron de funcionar con circuitos integrados y comenzaron a incorporar los microprocesadores. Un microprocesador es un circuito integrado, pero mucho más complejo, capaz de gestionar todas las funciones de una computadora. Por eso también son conocidos como unidad central de procesos, o como lo conocemos, CPU. También dice que en la cuarta generación aparecieron dos tipos de memoria. La memoria RAM, que almacenaba los programas de manera temporal, mientras estaba encendida, mientras estaba energizada en ese sentido, y la memoria ROM que almacenaba los programas de manera permanente. Cuando hablo de RAM, yo me gusta poner de ejemplo lo que es una pizarra. Usted una pizarra, entre más grande es, más información le cabe. Entre más pequeña es, menos información le cabe. ¿Qué significa? Que entre menos información le cabe y está escribiendo, tiene que estar más constantemente borrando y escribiendo. Cuando la pizarra es muy grande, usted puede escribir mucha información y no necesita estar borrando cada rato. Pero eso sí, una vez borre, se pierde la información. Con la ROM no, ya que se almacena todo de manera permanente. Un ejemplo de computadora de cuarta generación, estas están en los museos, por cierto, es la Apple Macintosh. Ahí puede ver un modelo más compacto, pero creo que no le gustaría tenerla en su casa. Este tipo de computadora dice que usaba lenguajes de programación de alto nivel. Y ejemplo de ello, este sí es actual, si lo uso yo también, es JavaScript, Python o Java. Son lenguajes más actuales que siguen teniendo una cuota de mercado muy interesante. Una cuota de mercado es que se utiliza bastante, se comercializa con ello y se puede ganar la vida con ello. La entrada y salida de los datos se hace a través de dispositivos periféricos. Ahí tenemos ya más detallado el teclado, el escáner, monitor, CD. Además, su tamaño disminuyó y los costos de producción se hicieron que este tipo de computadora se vendiera masivamente. Imagínense, hasta la cuarta generación vemos que las computadoras se vendieron masivamente, pero aún seguía teniendo un costo bastante elevado, pero habían personas de aquella época que se podían dar el lujo, porque para mí, no sé para usted, ¿verdad? Seguía siendo un lujo. Y vamos a ver el precio para que usted me diga, no, profe, no era un lujo, o usted me diga, sí, profe, sí, yo creo que era un lujo. Aquí no me dio lo que yo andaba buscando, otras cosas me sacó. Mala, no sé si yo aquí no hacemos una IA más al punto. Eran de 1971 a 1980. Vaya, aquí nos dice, para mí seguía siendo un lujo dar 2.500 por una computadora, seguía siendo un lujo. Aunque si, un ejemplo, vemos una computadora de tercera generación, para que vaya comparando los precios, la Univac 1108 iba a tener un precio mucho más elevado, pero sí se podía adquirir por algunas empresas, ¿ve? Imagínense, más de medio millón y con toda la instalación estaba cara, carísima, pero alguna empresa, alguna, yo creo que sí la podía pagar. Y la PDP-1, pues asumo que tenía un precio aún más elevado por ser tecnología más antigua. Bueno, curioso que tenía un precio como que valía un poco menos. Detalle interesante. Y la ENIAC, pues, que tenía un valor histórico, diría yo. Es difícil, creo que tener un valor, pero bueno, imagínense, en aquel entonces eran medio millón, pero actualmente equivaldría a 7 millones. Bien, ahí como puede ver cómo han ido cambiando los precios. Y hoy en día sí puede encontrar una compu de 2500, pero ofrece mucho más recursos. Bueno, esos serían los temas que, si Dios permite, estaremos desarrollando. Estaremos llegando a lo que es la cuarta generación, quinta, si el tiempo nos da la oportunidad. Y aquí hay algunos resúmenes con información detallada que usted puede consultar. Y aquí también hay parte de los componentes de la computadora, por si usted quiere ver cómo eran antes y cómo son hoy en día.
Eso sería todo lo que tengo planeado impartir tanto para primer año como noveno grado y no me queda nada más que por agradecer por haber visualizado este video.